Me llamo, bueno, en realidad no tenemos nombre. Pero si tuviera uno, probablemente sería algo como Garra Feroz o Desgarrador de Huesos. Aunque después de lo que viví, podrías llamarme el león que no rugió. Todos recuerdan la historia de Daniel, aquel hombre que fue echado a una fosa llena de leones por negarse a dejar de orar a su Dios. Lo que no muchos saben, es lo que ocurrió dentro de esa cueva. Lo que sentimos nosotros. Porque sí, yo fui uno de ellos. Uno de los leones preparados para devorar a Daniel. Un fiero depredador, orgulloso y hambriento. Pero esa noche, algo cambió. Algo que ni nuestras garras ni nuestros colmillos pudieron vencer. Al principio pensé que sería una noche como cualquier otra. Alguien cae, nosotros rugimos, y, bueno, tú sabes. Cena. Pero no fue así. Esa noche fue diferente. Esa noche aprendí a temer algo más grande que el rugido. Antes de caer al foso, ya lo conocíamos. Daniel. No porque fuera ruidoso o se paseara con pompas como los funcionarios de palacio, no. Él era distinto. Tranquilo, firme, como un roble que no se dobla ni con viento fuerte. Cada día, 3 veces al día, se arrodillaba en su ventana mirando hacia Jerusalén. 3 veces. ¿Quién hace eso? ¿No le bastaba con una oración apurada antes de dormir, como hacen la mayoría? Pues no. Daniel no era la mayoría. Era fiel. Y eso, amigo mío, llama la atención. De hombres y de leones. A veces nos llevaban a entrenar por los patios exteriores del palacio, y si tenías suerte, o un buen olfato como el mío, podías verlo ahí, en silencio, moviendo los labios, con los ojos cerrados. Algunos soldados se burlaban. Decían, miren al viejito orando otra vez. Pero ¿sabes qué? Él nunca dejó de hacerlo. Jamás. Como si estuviera hablando con alguien que siempre le respondía, aunque nadie más oyera nada. Nosotros, los leones, somos bastante directos. Si gruñes, gruño. Si corres, te persigo. Si eres débil, te como. Pero los humanos. Los humanos. Son más peligrosos que nosotros. Tienen colmillos invisibles llamados envidia, y sus trampas no se hacen con redes, sino con palabras dulces y miradas falsas. Daniel era distinto, sí, y eso lo hacía brillar. Pero también hacía que los demás lo odiaran. Esos hombres del palacio, los otros gobernadores, no podían soportar que él tuviera el favor del rey. Así que pensaron, si no podemos atraparlo en algo malo, vamos a usar su fe en su contra. Y así, tejieron la trampa. Se acercaron al rey Darío con una sonrisa más falsa que una oveja disfrazada de león. Majestad, dijeron, haz un decreto glorioso, que nadie ore a ningún dios excepto a ti durante 30 días. El rey, halagado hasta las orejas, firmó el decreto sin saber que acababa de condenar a su mejor servidor y a nosotros a una noche inolvidable. Cuando los soldados lo bajaron al foso, yo pensé, otro más. Pero al ver su rostro, me detuve. No tenía miedo. Ninguno. Y eso, te lo juro por mis bigotes, es rarísimo. La mayoría grita, llora, suplica, o por lo menos se desmaya. Daniel, en cambio, bajó como quien entra a una biblioteca. El rey estaba allí arriba. Lo vi asomarse por el borde. Tenía los ojos más tristes que un camello sin sombra. Gritó algo como, que tu Dios, a quien siempre sirves, te salve. Y luego, la oscuridad fue cubriendo el foso. Nosotros nos pusimos en posición. Hora de comer, gruñó uno de los jóvenes. Pero algo no encajaba. No era el miedo de Daniel lo que nos detenía, era otra cosa. Algo invisible, pero poderoso, que ya empezaba a llenar la cueva como un viento que sopla sin mover el aire. No sabíamos qué era, pero yo sí sabía esto, esa noche, nadie mordería a nadie. Fue en medio del silencio, justo cuando uno de mis compañeros dio el primer paso para acercarse a Daniel, que ocurrió. No fue un trueno, ni una explosión de luz, ni nada de lo que uno esperaría. No. Solo. Él apareció. Un hombre. O al menos eso parecía. Brillante, fuerte, tranquilo. No caminaba, flotaba. No rugía, pero su presencia hacía que incluso el más temible de los nuestros se agazapara como un gatito. Tranquilos, dijo con una voz que era suave y firme al mismo tiempo.
y al instante, nuestras fauces se cerraron sin que nadie las mandara. Nuestro apetito desapareció. Desapareció. A uno se le cayó un colmillo de la impresión. Bueno, eso es lo que él dice, yo creo que era viejo. Daniel lo miraba como si ya lo conociera. Se arrodilló en el suelo y simplemente oró. El ángel se quedó allí de pie, sin moverse. Custodiando. Vigilando. Tranquilo. Y nosotros, bueno, nos echamos al suelo también. Nadie se atrevía a toser. Literalmente. Uno estornudó y le rugimos todos. ¿Has intentado dormir sabiendo que tienes un ángel de pie al lado y un profeta orando a tu lado? Créeme, no es fácil. La noche avanzaba lentamente. Afuera, Babilonia dormía. Aquí dentro, en cambio, reinaba un silencio pesado. Daniel seguía orando en voz baja, como si hablara con un viejo amigo. El ángel seguía en pie, inmóvil. Y nosotros, bueno, tratábamos de dormir, pero todos teníamos un ojo abierto. Un joven león intentó dar una vuelta para acomodarse y el ángel apenas giró la cabeza. Bastó. El león se acostó como si le hubieran ordenado quedarse quieto para siempre. Otro empezó a roncar un poco fuerte, y Daniel, sin dejar de orar, susurró, «Gracias, Señor, pero si puedes hacer que no ronquen esta vez, mejor». Lo más curioso es que nadie tenía hambre. Nadie. Era como si una gran paz, una que nunca habíamos sentido antes, nos hubiera llenado por dentro. Y por primera vez en nuestras vidas, los leones no éramos los reyes de la noche. Cuando llegó el amanecer, lo supimos antes de ver la luz. No por instinto animal, sino porque el ángel, que no se había movido en toda la noche, levantó ligeramente la cabeza. Fue como si hasta el tiempo se hubiera detenido para mirarlo. Luego escuchamos pasos. Muchos. Rápidos. Y una voz. No era una cualquiera. Era el rey. Lo reconocí al instante por cómo sonaba su alma, cargada de angustia y esperanza al mismo tiempo. Se detuvo junto a la entrada del foso y gritó, con voz temblorosa pero poderosa. Daniel, siervo del Dios viviente, te ha salvado tu Dios del que siempre estás hablando, de los leones. Todos lo miramos. Incluso el ángel levantó una ceja, bueno, eso imaginé. Daniel se puso de pie, se sacudió un poco el polvo y, como si no estuviera entre 13 leones y un ángel centinela, respondió con calma. ¡Viva el rey por siempre! Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. No me han hecho daño. Hubo un silencio. Luego, el sonido más hermoso que jamás escuchamos en ese foso, el llanto del rey. No de tristeza, de alivio. Cuando escuchamos voces arriba, supimos que era hora. Uno de mis hermanos preguntó, ¿ya terminó la vigilia? Otro dijo, ¿eso significa que podemos movernos otra vez? Le lancé una mirada que decía, mejor quédate quieto si no quieres que el ángel te mire otra vez. La luz del amanecer se volvió más intensa. Desde arriba, se asomó el rey, y con él, un grupo de soldados que bajaban una cuerda con nudos. El rey tenía los ojos llorosos y la sonrisa de alguien que acaba de recuperar lo más valioso del mundo. Daniel no corrió. Caminó con la misma calma con la que entró. Se detuvo un segundo, miró al ángel y asintió con respeto. Luego nos miró a nosotros, sí, a nosotros, y dijo, gracias por la hospitalidad. No voy a mentir, sentí un cosquilleo en el pecho. Incluso uno de los más jóvenes susurró, ¿y si vuelve mañana? Lo izaron lentamente, nudo por nudo, mientras el sol lo bañaba por completo. Cuando llegó arriba, el rey no esperó. Lo abrazó, lo apretó, lo tocó como si necesitara comprobar que era real. Y en ese abrazo, entendimos que no solo Daniel había salido vivo del foso, también el corazón del rey. ¿Recuerdas a los hombres que convencieron al rey de firmar aquel edicto absurdo? Los que fingían piedad mientras tramaban envidia. Pues bien, no les fue tan bien. Apenas Daniel fue rescatado, el rey no esperó. Dio una orden que hizo temblar las columnas del palacio, que traigan a los acusadores y a sus familias. No, no me mires así. Fue Babilonia, no un jardín infantil. En aquel entonces, la ley era ley. Cuando los bajaron al foso, sí, a nuestro foso,
Los vimos llegar con el rostro que sí esperábamos de los humanos, miedo puro. Pero esta vez, no había un ángel entre nosotros. No había gracia, ni segunda oportunidad. Solo juicio. No entraré en detalles. Basta decir que no llegaron ni al fondo. Lo trágico cayó sobre ellos como el peso de su propia maldad. El rey, desde arriba, no dijo nada. No hizo falta. A veces, el silencio de un rey pesa más que 100 decretos. No creas que todo terminó con la justicia del foso. El rey Darío no era solo un hombre de leyes, era un hombre con alma, y lo que vio aquella noche dejó una marca imborrable en su corazón. Tras la liberación de Daniel, Darío proclamó un edicto en todo el reino: todos debían respetar y temer al Dios de Daniel, el Dios vivo que libera y salva. Lo vi cuando hablaba ante el Consejo Real, con una mezcla de respeto y humildad poco común en un monarca. No era solo política, era fe genuina. Desde entonces, su vida cambió. A veces, cuando el palacio estaba en silencio, podía verlo en los jardines, mirando hacia el cielo y murmurando una oración. Y no era un actor, créeme. La fe del rey Darío nos mostró que incluso el más poderoso puede rendirse ante el verdadero poder divino. Daniel no solo sobrevivió al foso de los leones, sino que su historia se convirtió en un faro para generaciones venideras. Su valentía, fe y confianza en Dios resonaron en todo el imperio y más allá. Las historias de su fidelidad se contaban en las plazas, en los templos y en las casas. A lo largo de los años, Daniel siguió sirviendo con sabiduría y prudencia, ganándose una reputación como hombre justo y temeroso de Dios. Pero su verdadero legado fue cómo cambió la percepción de muchos. La verdadera protección y justicia no vienen de la fuerza, sino de la fe y la integridad. Más allá de su época, Daniel es un símbolo eterno de valentía, esperanza y confianza en lo divino para todos los que enfrentan pruebas difíciles. Su historia nos recuerda que, no importa cuán oscuro sea el foso en que estemos, la luz de la fe puede iluminar el camino y traer liberación. Yo, que fui testigo de aquella noche, puedo asegurarte que Daniel no sobrevivió por suerte, sino porque su fe era un fuego que ningún león pudo apagar. Que su ejemplo nos acompañe siempre, recordándonos que la verdadera fuerza viene del corazón y de la fidelidad inquebrantable, trascendiendo tiempo y fronteras para inspirar a todos. A veces, cuando el sol cae justo sobre esta vieja cueva, cierro los ojos y recuerdo aquella noche. No por hambre, no por rugidos, sino por algo más grande. Yo, un simple león, vi a un hombre desafiar el miedo con fe. Vi a un rey aprender que hay un poder por encima de todos. Desde entonces, cada vez que escucho el nombre Daniel, no pienso en carne, pienso en coraje. Y si me preguntan qué pasó esa noche, yo solo respondo: Dios estuvo aquí.